Estamos con la doctora Liliana Rapalini, un orgullo para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora titular de Derecho Internacional Privado, además de eso investigadora de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. También es una abogada que ejerce la profesión, que es un elemento fundamental en una materia muy compleja, como es el Derecho Internacional Privado, y ha sido declarada miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, o vos me dirás mejor, de la Corona de España. Ha estado con el rey, y esto para nosotros es muy importante porque la distingue a ella, y ella como docente nuestro distingue a nuestra facultad. ¿Cómo andás, Liliana? Mira, muy bien, agradecida y también contenta por poder compartir esta entrevista. Y realmente, bueno, lo que vos haces mención, el hecho de llevar a cabo una tarea docente, también ejercer la profesión, y ahora, bueno, este reconocimiento que me han dado en España, realmente me pone muy contenta, muy feliz, agradecida, reitero la palabra, agradecida nuevamente, y también porque, bueno, un poco retribuyo a la Casa de Estudios lo que la casa me da. Bueno, nosotros tenemos que agradecer también porque has estado muy bien y siempre has trabajado acá. Sí. En una materia que es difícil. Es una materia, mira, compleja y desde que nosotros estudiábamos muy temida. Sí, sí, sí. Después cuando se empieza a ver y demás, bueno, todos quedan encantados. Pero que no llegue un caso de derecho internacional privado al estudio, porque Dios mío. Es complicado, sobre todo matrimonios celebrados en el extranjero, relaciones de familia, los niños potestad, que sustraen, exacto. Claro. Papá o mamá que sin el consentimiento del otro progenitor cambian la residencia habitual de ese hijo, que son, y pasando a otros planos, hasta un contrato que se celebra en un país para ejecutarse en otro, que ya trae signos de pregunta. Correcto. ¿Ante qué juez me presento? ¿De qué país? ¿Si tengo jurisdicción? ¿Cuál va a ser el derecho aplicable? Y hoy día, con el instrumento de la cooperación jurídica internacional, que está muy en boga y moviliza. Bueno, un poco lo que vos decís, me casé en el país A, me quiero divorciar en el B. Claro, o las relaciones de filiación, como vos decías, exacto, de una persona casada en Oriente, por ejemplo, donde la situación de la mujer es diferente. Totalmente. Y no hay una patria potestad compartida, y no existen todos esos elementos, se sustraen los menores y empieza un grado de conflictividad. ¿Qué me puedes contar además del ejercicio profesional? Luego vamos a la materia puntualmente. ¿Cómo? ¿Te han tocado casos interesantes? Sí, me han tocado casos interesantes. Como siempre, es una materia menos conocida, por ende, esto también lleva a la dificultad de acceder, no de acceder a la justicia, sino de la participación del juez en el caso, ¿no es cierto? Que también es de comprender porque este juez no está habituado a recibir estos casos con elementos. Preparado, no está preparado. Sabe lo que sabemos de la materia cuando lo recibimos. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, lleva de un posicionamiento especial. También hay actor y demandado. Claro. ¿Y con qué abogado te encontrás del otro lado que también maneje la cuestión? Bueno, son una serie de detalles. Con el paso del tiempo, cada vez más la justicia argentina se ha ido habituando al tratamiento de estos casos llamados complejos. Correcto. También hay que considerar que a partir de 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial, la materia adquirió una dimensión interesante. Porque, ¿qué pasa, Miguel? Estábamos desde hace años esperando que las normas de derecho internacional privado tengan autonomía de trámite. Correcto, yo recuerdo eso como alumno. Claro, bueno, en la época en que estudiamos nosotros... Que era la discusión, es decir, ¿qué pasaba? El Código de Vélez, si bien era bueno, no era tan solvente, bueno, como eso. No estaba adecuado a los tiempos, digamos. Exactamente, exactamente. Y como vos bien decís, nosotros estudiábamos estas normas de casos de contacto con derecho extranjero inmerso dentro de las normas generales. Correcto. Y con interpretaciones, porque, claro, la obra de Vélez fue encomiable. Sí, totalmente. Pero también, como vos aportás el paso del tiempo... Claro, se había inadecuado. Inadecuado. Claro.
Entonces, el hecho en 2015 de que en el libro sexto, el título 4, último, pero no importa, tenga disposiciones de derecho internacional privado, ha facilitado muchísimo desde la comprensión de la materia, la enseñanza y la difusión de la disciplina. Ya deja de ser esa cosa tan misteriosa, sí, tan rara. Tan rara, exactamente. Claro. Entonces vos tenés un caso de filiación y vas al capítulo 3 de ese título 4 y vas a encontrar un ítem, una sección llamada filiación. Perfecto. Basado siempre sobre la jerarquía normativa. Vale decir que conforme el caso se presenta, si a los ordenamientos en juego les cabe la aplicación de un tratado, priva la aplicación del tratado. Si en el caso en cuestión no tenemos un tratado, pues vamos a las disposiciones del código. Y eso desde ya facilita muchísimo la tarea, ¿no? Yo recuerdo que en la época nuestra era difícil, bueno, había profesores que era una materia que el titular en la época nuestra era un titular muy difícil, no vamos a dar nombre, era un titular más que difícil, muy rígido. ¿Qué le recomendarías a los alumnos? ¿Cómo la tienen que estudiar? Porque es un abordaje diferente, no es una materia como el resto de las materias. Hay principios, si bien hay principios generales, son diferentes. Una cosa son los inmuebles, otra cosa son los contratos, otra cosa son los testamentos. Es decir, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo se estudiaría? ¿Cuál sería la mejor bibliografía? Correcto. En cuanto a mejor bibliografía, bueno, en mi caso tengo un libro, la temática de Derecho Internacional Privado, no es el único ni el mejor. Bueno, pues seguramente es muy bueno porque reúne la teoría y la práctica. Exacto. Luego hemos elaborado trabajos junto con la cátedra que tienen acceso virtual incluso, pero vamos a lo que es estudiar Derecho Internacional Privado, por lo menos a criterio de esta cátedra, ¿no es cierto? Sí. Hay, diríamos, una solvencia histórica. ¿Por qué? Porque estudiar las escuelas estatutarias, por ejemplo, parece obsoleto. No, no es obsoleto. Quizás no sea un estudio profundo, pero sí nos posiciona frente a cómo se contempló antiguamente el intercambio de derecho de una ciudad-estado a otra. Correcto. ¿Cierto? Muy bien. Después hay un tema, después de los estatutarios vienen las corrientes sentadas por Story, por Savigny, por el mismo Mancini, las escuelas alemanas, las estadounidenses. Tres corrientes, la anglosajona, continental y germánica, ¿no? Exacto. Para ponerlas en un lugar clasificado. Exacto. En grandes compartimentos, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es también bueno volver a el espacio que ocupa el derecho internacional privado en la Constitución Nacional. Porque vos fíjate que el 31 de la Constitución, aún no reformada, ya bosquejó la jerarquía normativa. Totalmente. Luego, con la reforma del 94, el 75, inciso 22, es muy importante para nosotros. Claro. Y lo siguiente también, ¿por qué? Porque los tratados dogmáticos, tratados de derechos humanos, son el pilar, la base para codificar toda disciplina del derecho hoy día. Correcto. No pensar en un tema de niñez sin reparar en la Convención de los Derechos del Niño, sea el caso interno o internacional, pero ahí vamos. Entonces, ver esa inserción constitucional del derecho internacional todo y en lo que nos interesa al privado. Después, la materia tiene una parte general. Esa parte general es la que te da los mecanismos específicos como herramientas de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo aplicar el derecho extranjero? Claro, que es el problema. El problema. Es un juez nacional que aplica derecho extranjero porque el tratado dice que tiene que aplicar el derecho extranjero. Y si no lo dice, porque la norma de conflicto, claro, o de remisión, como quiera llamarla, me está remitiendo a un ordenamiento extranjero. Muy bien. Entonces surgen esas preguntas.
un sistema dispositivo, es de oficio, muy bien. Ese tema como un tema tan, diríamos, que genera tantos interrogantes como el reenvío. Claro. Si envío, si me vuelve a enviar. Sí. Bueno, eso haría las disposiciones. Esa parte es como la puerta de acceso al resto de la disciplina. Una vez que está esta parte general vista, el abordaje de la parte especial, que serían los distintos institutos del derecho trasladados al ámbito internacional. Entonces es como vos decías, vemos capacidad, vemos matrimonio, vemos filiación, vemos contratos, derechos reales. Claro, los bienes, cómo los regulamos. Exactamente. Si se regula por dónde están, por dónde se hizo el contrato. Eso es, claro. Eso es. Y en la materia comercial, que ha crecido mucho, debe haber mucha complejidad también, ¿no? Ahora con internet, con los contratos que se hacen, que la sede del contratante no se sabe bien dónde está, si aparece una nueva problemática. Bueno, y ahí está también, en lo que vos decís, el crecimiento de la materia. Claro. Porque fíjate lo siguiente, un proceso de integración te favorece celebrar contratos, trabar medidas cautelares. Muy bien. Y un celular te está permitiendo hacer una compra. Claro. Y es un contrato internacional. Claro. Y vos estás comprando tal bien que quizás está fabricado en tal lugar y enviado de otro tercer estado. Y bueno, y ante una reclamación, ¿dónde demando? Exactamente. Tengo mecanismo. ¿Cómo demando? Los responsables. Los responsables. Por ejemplo, yo digo, las grandes, ahora se dan situaciones muy particulares, ¿no? La empresa de mayor capacidad hotelera no tiene inmueble, que sería Airbnb, ¿no? ¿Y a quién demando? Y yo ofrezco mi departamento, Airbnb publica el departamento, después yo lo contrato con mi tarjeta de crédito, mi departamento está en Francia, Airbnb está en Estados Unidos y el que contrata vive en Argelia. Entonces se genera ese tipo de complejidades. Y me surge una pregunta más. Vos que has o alquilado o comprado ese bien, ¿sos considerado consumidor? Claro. Ahí claro. está. Claro, además el otro problema es, ¿es un consumidor o es una relación típica de derecho civil o de derecho comercial? Ahí está. Está bien, claro. Esas complejidades son las que aparecen ahora con la tecnología, que la gente lo opera y no se da cuenta, porque uno cuando compra un viaje o alquila un auto o hace intercambios, ahora hay empresas que hacen intercambios, yo ofrezco mi auto acá en Argentina para que me ofrezcan el auto gratis en Estados Unidos con determinadas condiciones. Y bueno, empiezan los problemas. Bueno, creo que esto es lo interesante de la materia. Agregamos. Perdón, pero no era agregar un temita más que hoy también está muy en boga. El turista transfronterizo. Claro. ¿Cuántas demandas hay? ¿Por qué? Porque la aseguradora de viaje por salud que contraté, bueno, me sucede algo y no me cubre. Bueno, eso está sucediendo muy a menudo. Muy a menudo. Sí. Muy a menudo. Ahora está sucediendo menos las demoras en los viajes. Claro. ¿No? O esos viajes como fue a Egipto cuando tenía complicaciones políticas, que estaba ya su paz quebrantada, y hubo quien ha quedado sin su viaje a Egipto. Claro. Entonces, ¿quién se hace responsable? Claro. ¿Hasta dónde llegan esas razones mentadas de fuerza mayor? Claro. Y vos planteaste un tema muy interesante, que es el juez aplicando legislación extranjera, porque no es cuando se habla de la legislación que surge de un tratado, que en definitiva es una legislación común entre los estados, me refiero. ¿Cómo eso es muy dificultoso cuando se presenta un caso? ¿Cómo responden los jueces en general? Un juez argentino, por ejemplo, aplicando un derecho anglosajón. ¿Cómo se ve esa situación en la actividad de tu materia? Siempre hay hay una impronta que es la de procurar adecuar. O sea, antes que desestimar, procurar adecuar. Correcto. Entonces, bajo las perspectivas de la interculturalidad jurídica, que no es única, precisamente por eso es interculturalidad, procurar siempre dar cabida a la pretensión. Esa sería la idea. O sea, el acceso. Digamos. El acceso, sí.
cuidar y mucho el acceso a la justicia. Y luego procurar minimizar esas aristas que a veces son prácticamente insalvables. No, muy complejas. Muy complejas, porque como vos decías hoy, por ejemplo, un jordano sigue con la idea de patria potestad, claro, y nosotros estamos con responsabilidad parental y compartida, claro, en principio compartida. Claro. Bueno, entonces no, ¿cómo resolver ese tema? Un estado también de subordinación de la mujer en los países de Oriente. Sí. Este proceso igualitario, afortunadamente, que surge en Occidente, no se ve del mismo modo en Oriente. Entonces el derecho común es diferente. Totalmente. Yo recuerdo casos donde llegaron los chicos y no los pudieron recuperar nunca. Sí. Varios casos, varios. Algunos conocidos y otros no. Sí, otros que llegaron a los medios, claro, y fueron difundidos, claro, y demás, y otros que no. Pero en última instancia sí, y no fueron restituidos, claro, por ejemplo. Entonces es muy importante saber los efectos de casarse en el extranjero. Ay, comparto totalmente. Que me parece que esto porque lo va a ver, no solo los efectos de casarse, sí, que totalmente, quizás son muchos, sino los de casarse en el extranjero. Estoy de acuerdo con vos. Mirá, complicaciones, desavenencias pueden surgir en toda relación, pero hay que tomar su recaudo por casarse fuera de la República Argentina. Claro, porque hay uno que tiene tomarlo como incorporado, que yo creo que esto es un servicio importante de parte nuestra, especialmente tuya en este caso, a la comunidad, que la gente muchas veces cree que casarse en el extranjero es como casarse en Argentina. En principio es lo mismo y va a tener eficacia, pero después, exactamente, cuando surgen los inconvenientes, tenemos que saber que siempre estamos en comunicación con un ordenamiento jurídico que por más que lo conozcamos, está basado en el extrañamiento. O sea, no lo conocemos, no es el nuestro. Claro, y tiene consecuencias diferentes de nuestro sentido común, inclusive. Sí, totalmente. Porque hay veces que uno piensa, y bueno, pero esto es un país parecido y no es así. No, o esas convicciones que a veces lo tienen más las mamás que los papás. Ajá. Progresivamente los papás también, porque hoy día el hombre ha cambiado un poco de rol y ha asumido más la crianza, el contacto con el hijo y demás. Pero la mamá suele tener lo que antes llamábamos tenencia. Entonces cree que con eso puede volver a la Argentina. Y no, necesita de la conformidad del padre. Claro. Y ahí se fundamenta una complicación donde se va a aplicar el derecho del país donde se celebró el matrimonio. Exactamente, y que además es el derecho de la residencia habitual del niño. Claro, claro. Porque es donde lo has criado, ¿no es cierto? Claro. Igual, entonces esa señora por allí cree, está convencidísima y no, va a tener que recurrir al juez de ese estado donde su hijo tiene residencia habitual y pedirle al juez la autorización que no da el papá del niño, pero está sujeto a ese ordenamiento jurídico. Claro, que es el riesgo que a veces, porque en materia de contratos yo creo que puede haber riesgos, uno contrata mucho, pero los riesgos patrimoniales son menores, claro, es distinto lo que está involucrado. Y me parece que es importante que vos expliques esto. Sí, y también me gustaría, saliendo del área de familia, lo que vos tocás, el tema de la contratación, sí, lo interesante que es para un abogado que hoy egresa estar antes del conflicto. Y a veces esa pequeñita empresa, una pyme, que no sé, que tiene una fabricación, X cosa, no importa, zapatos o lo que fuere, un bien determinado, ¿no es cierto? Y va a hacer un contrato. Y por ahí se maneja vía mail, no le consulta al abogado, no elige juez, no elige jurisdicción y después no le paga. Claro, y ahí hay un problema gravísimo de lo que es el asesoramiento previo, lo hubiera resuelto. Exactamente, eso es. Entonces, es muy interesante que nuestros egresados conozcan esa cuestión, vale decir, estar antes de realizarse la operación y poderlo afianzar. Es más, hoy día, por ejemplo, la contratación comercial internacional tiene una vía de acceso alternativa que es el arbitraje. Claro. Entonces, hay que difundir el arbitraje. Es más, ahora contamos con una ley nacional de arbitraje comercial internacional. No es que innova, pero refuerza. No, sí, sobre todo en materia empresarial. Claro, yo creo que en eso es sustancial. Sustancial. Y por eso, la empresa
No importa la importancia o trascendencia económica, también para que pueda crecer tiene que estar tutelada jurídicamente antes. Claro, y saber cuáles son las conclusiones de sus inversiones. Exacto. Está muy bien. Y en materia de consumidores, ¿cómo está el derecho internacional? Que vos me mencionabas esa situación en la caracterización del ejemplo que hablábamos. Bien, el Código de 2015, el actual Código Civil y Comercial de la Nación, como yo te comentaba en el título 4, regula los contratos y le presta atención, o sea, regula con independencia al contrato de consumo. Esto ha llevado a alguna que otra crítica. Siempre es preferible sumar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pese a ser el único contrato contemplado, y en principio no estaría contemplando solo al contrato, sino a todas las relaciones de consumo, ha fortalecido la cuestión. Lo tenemos regulado al contrato de consumo internacional, incluye el llamado paquete de viaje. Correcto. Porque esto me interesa porque no solo por el alumno, sino si lo ve un tercero ajeno, que en la función de extensión universitaria, ¿qué pasa con el paquete de viaje? Exacto. Bueno, ahí está contenido. Son normas que prácticamente se transforman el caso en interno. Te comento por qué. Porque el actor tiene multiplicidad de opciones para demandar desde la República Argentina. Eso es una ventaja. Una ventaja importante. Importante. Y es como que materializa el supuesto porque también le cabe, depende del caso, ¿no?, la aplicación del derecho argentino. Ah, bueno, avanzó mucho. Avanzó, pero muchísimo. En lo que no se avanzó es en la generación de tratados. Ajá. Y si el país el otro país, pues yo tengo domicilio, supongamos, en un país extranjero, en una isla del Caribe, y soy una empresa que vende paquetes, ahí tenemos un problema, entonces, porque el código, ¿cómo se hace para ejecutar el exequatur después o ese tipo de Y la cooperación. Ajá. Cooperación jurídica. Pero en cooperación jurídica estamos en lo mismo. También va a ser más versátil, eficaz, si hay un tratado firmado entre esos dos países. Si no lo hay, es como que no se hace imposible el tomar esas medidas. Pero, bueno, va a costar un poco más. Vos hablabas del arbitraje. Sí. Y me decías que era muy importante. Sí. ¿Por qué decís que es muy importante? Mira, es importante porque a través del arbitraje vos lográs una justicia, diríamos alternativa, porque trabaja sobre las materias cedidas. No podés llevar a arbitraje cualquier medida. Te doy un ejemplo. Cuestiones patrimoniales de un matrimonio, testamentarias, no van a arbitraje. En sí te quedan los contratos. Muy bien. Pero es una vía más rápida, ¿no? Tenés más cercanía, más inmediatez. Y transforma al proceso, porque sigue siendo un proceso, en un proceso quizás más abreviado, más condensado. Tiene ventajas. O sea, genera celeridad. Sí, tiene menos costo. Ah, es menos costoso. Sí, no te digo que demasiado, pero tiene... O sea, baja mucho, es más barato pagarle a los árbitros que pagar las costas. O pagar los accesos, las llamadas tasas. Claro. Y tienen un poquito de reducción, no te digo mucho. Y es expeditiva. El problema del arbitraje es que en determinadas instancias no se autoabastece. Por ejemplo, el árbitro no tiene el imperio para trabar la cautelar, la ordena. Pero vos tenés que ir con al juez. Para un recurso mayor como nulidad, al juez. Para ejecutar la sentencia o fallo arbitral, al juez. Entonces, en esos puntos es como que no se autoabastece. Claro, está mediatizado. Siempre aparece el juez. Sí, siempre aparece el juez. Pero sin embargo se utiliza en el derecho internacional privado de las grandes compañías. Uy, muchísimo. El CIADI, por ejemplo, es un ejemplo típico, ¿no? Sí. Es decir, los grandes inversores tienden más al arbitraje.
Sí. ¿Y eso puede ser porque favorezca al capital concentrado o porque es mejor también para el desarrollo de la actividad del inversor menor? No sé si soy claro en la pregunta. Sí, porque muchas veces cuando uno lo ve que vamos al CIADI, y pareciera como que el CIADI favorece determinados intereses, que con complejidad frente a los países, ¿no? Correcto. ¿Vos cómo lo ves a eso? Sí, si tomo al CIADI, hay un factor político internacional y de juego de poderes considerable. Claro, pareciera que hay un desequilibrio. Sí, hay. Yo por lo menos opino igual que vos. A mí me parece eso. Nunca Ahora, fui al CIADI, pero bueno, sí, yo tampoco. Claro. No, pero es a la vista por lo que uno claro. ve, ha leído. Ahora, en los arbitrajes menores no sería de esa manera. No, mira, yo como trabajar en materia de arbitraje no es en lo que más he llevado a cabo el ejercicio de la profesión, pero los que tuve fueron en la Bolsa de Comercio, en Buenos Aires. Muy bien. Yo no llevé un caso mayor, llevé algo que me interesaba a mí. Bueno, sí, pero, un juicio a frente a árbitro. Exactamente, ¿no? Pero económicamente no era de la mayor cuantía. Pero fui tratada exactamente igual que si llevara el más importante caso. O sea, muy satisfactorio. Muy satisfactorio, sí. ¿Y qué podemos agregar para los chicos para el estudio? ¿Qué te parece que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que abordar la materia? Ya son casi abogados, ya no estamos hablando de alumnos del principio, sino son alumnos del final. Yo, por ejemplo, me recibí con tu materia. Y frecuentemente pasa. Uno en general todavía se recibe. ¿Qué le podemos recomendar? Porque es el final, es decir, ¿cómo tienen que, no solo estudiar, cómo tienen que analizarla, abordarla, verla? Mira, hay hoy día determinadas sugerencias, no consejos, correcto, sugerencias que yo le daría a un estudiante. Primero, muy importante va a ser cuánta solvencia adquirió antes. Vale decir, si he estudiado contratos, si he estudiado obligaciones, si he estudiado matrimonio, bueno, familia y demás, voy a tener un mejor desarrollo de la parte internacional. Y una segunda cuestión es, que ya se desmistifique la materia, demostrarle y que conozca que esto hoy tiene frecuencia de trato. Con lo que iniciamos la charla, el matrimonio que se celebró en el Estado A y se va a divorciar en el nuestro, no la vienen a ver a Rapalini. Claro. Van a ver al abogado especialista en familia. Claro, desconocen dónde hay que recurrir. Entonces, el abogado especialista en familia, si conoce, si ve, si absorbe todo lo que nosotros le podemos dar por ahí en 3, 4 meses, pero no importa, aprendió a resolver casos como nosotros trabajamos la cátedra y demás, ¿qué aprendió qué es? Es posicionarse frente a, ¿no es cierto? No es tanto que va a saber muchísimo, no, pero por lo menos que se pueda posicionar frente a esos casos llamados complejos. Bueno, eso es muy, pero muy importante para su futuro, porque va a tener el diagnóstico, porque va a tener consultas y casos muchos más que los que tuvimos nosotros y los que hay hoy día. Cada vez es una materia del futuro. Es la materia del futuro. O sea, cada vez hay más interrelación. ¿Querés agregar algo más, Liliana, en esta charla? Mira, muy poco. Me agradaría en algún momento, por ejemplo, poder compartir con docentes de materias de derecho interno alguna participación muy pequeña como para ir presentando a los estudiantes esta disciplina. Perfecto. Que no lleguen al momento de su egreso sin saber nada de todo esto. Eso me parecería muy atinado. Vamos a hacer un diálogo como este, quizá grabado también por la visualización, entre 2 o 3 docentes de derecho privado y ustedes, para ver cómo se relaciona con el derecho internacional. Exactamente, me parecería muy importante. Sí, lo vamos a tratar. Muy importante, sí. Bueno, Liliana, un placer.
aprendiendo en mi caso, espero que la comunidad también aprenda. Ha sido muy buena esta charla, nos ha ilustrado profundamente y bueno, te volvemos a felicitar por esta distinción y agradecer que seas profesora de aquí de la facultad. No, bueno, muchas gracias. La agradecida soy yo. En resumidas cuentas, la agradecida soy yo y de poder seguir compartiendo este espacio de trabajo. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante. Gracias.